Vas a ver 9 historias de Einstein que no conoces. Disfruta viendo y suscríbete si te gustan estas historias. 1. El violinista de las dimensiones perdidas. La melodía del genio. En el silencio de su pequeño estudio en Princeton, Albert Einstein afinaba su violín. Para muchos, era un simple pasatiempo, un escape de las ecuaciones que lo mantenían atrapado durante horas. Pero para él, la música era algo más, un lenguaje universal, un puente entre lo tangible y lo intangible. Esa noche, la tormenta que rugía afuera hacía vibrar las ventanas, pero Einstein apenas lo notaba. Había pasado días obsesionado con una ecuación que parecía prometer el entendimiento final del universo, uniendo la relatividad con el esquivo mundo cuántico. Sin embargo, cada vez que creía estar cerca, la solución se escapaba como humo entre sus dedos. Con su violín en mano, comenzó a tocar. Era una melodía que no estaba escrita en ninguna partitura, una combinación de notas que fluían directamente de su mente inquieta. Cerró los ojos y dejó que sus dedos bailaran sobre las cuerdas. La música llenó el aire, resonando en el caos de la tormenta. Pero algo extraño ocurrió. Las notas parecían rebotar de manera extraña contra las paredes, creando ecos imposibles que se entrelazaban con su interpretación. De repente, una luz tenue comenzó a formarse frente a él, pulsando al ritmo de su música. Einstein abrió los ojos y, aunque era un hombre acostumbrado a los misterios del universo, lo que vio lo dejó sin aliento. Un vórtice ondulante, como un espejo líquido, se había materializado en medio de la habitación. Se acercó con cautela, aún sosteniendo su violín. El vórtice brillaba con colores que parecían no pertenecer a este mundo. Con el corazón latiendo como nunca antes, dio un paso adelante. «¿Es esto una puerta?», murmuró para sí mismo, tocando una última nota que hizo que el portal se abriera por completo. Los mundos más allá de las cuerdas. Al cruzar el umbral, Einstein se encontró en un paisaje que desafiaba toda lógica. Flotaba en un espacio lleno de estructuras geométricas que cambiaban constantemente de forma. Las estrellas no eran puntos lejanos, sino entidades vivas que giraban y pulsaban con energía. A su alrededor, corrientes de luz formaban patrones que recordaban las líneas de fuerza en sus ecuaciones. Pero no estaba solo. Una figura alta y etérea se acercó, su rostro oculto por un brillo cegador. La criatura no habló con palabras, pero Einstein entendió su mensaje como si fuera música. «Has encontrado la senda entre las dimensiones. Tu música, como tus ecuaciones, resuena con el tejido mismo del cosmos». Einstein, fascinado pero también cauteloso, preguntó: «¿Es esto la clave para unir las fuerzas del universo? ¿Una teoría del todo?». La figura no respondió directamente. En cambio, extendió una mano hacia el violín. Einstein lo levantó, y al tocarlo, sintió que su mente se expandía más allá de los límites del tiempo y el espacio. Cada nota que tocaba ahora abría un nuevo portal, cada uno conduciendo a un mundo distinto. En uno, los colores tenían sabores y las palabras eran visibles. En otro, el tiempo fluía hacia atrás, y Einstein vio a versiones jóvenes de sí mismo trabajando en los problemas que lo habían obsesionado toda su vida. En cada mundo, las reglas físicas cambiaban, pero las melodías permanecían constantes, como un hilo invisible que conectaba todas las realidades. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el portal no podía mantenerse abierto indefinidamente. La criatura le advirtió que las fuerzas que había desatado eran inmensas y peligrosas. Si no cerraba el acceso a tiempo, los mundos podrían colisionar, destruyendo todo lo que existía. Con un doloroso esfuerzo, Einstein dejó de tocar y el portal comenzó a cerrarse lentamente. Antes de desaparecer por completo, la figura le susurró: «La verdad está en la resonancia. Sigue buscando».
De regreso en su estudio, Einstein cayó de rodillas, exhausto pero iluminado. Sabía que había visto algo más allá de lo comprensible, algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Guardó su violín, sabiendo que no solo era un instrumento, sino una llave. A partir de esa noche, la música y las matemáticas nunca volvieron a ser lo mismo para él. Sus colegas notarían que sus ecuaciones comenzaban a tener una fluidez nueva, casi como si estuvieran compuestas en un lenguaje desconocido. Einstein, sin embargo, nunca habló de lo que realmente ocurrió aquella noche. Pero, de vez en cuando nadie lo veía, volvía a tocar su violín, esperando escuchar esa resonancia única que una vez lo llevó más allá de las estrellas. 2. La tienda de luz en el callejón del infinito. El misterio del callejón. En una tarde gris de 1921, mientras caminaba por las laberínticas calles de Berlín, Albert Einstein sintió algo extraño. Había estado absorto en sus pensamientos, divagando entre ideas sobre el espacio-tiempo y la unificación de las fuerzas del universo, cuando notó un callejón que nunca antes había visto. Era estrecho, casi imperceptible, y parecía extenderse más allá de lo que la vista podía captar. Un aire frío, casi magnético, emanaba de él, invitándolo a explorar. Einstein, con su característica mezcla de curiosidad y escepticismo, decidió adentrarse. Mientras avanzaba, el ruido de la ciudad comenzó a desvanecerse, sustituido por un silencio profundo, casi tangible. Al final del callejón, entre las sombras, apareció una tienda cuya existencia parecía un desafío a las leyes de la física. La fachada no reflejaba la luz como debía, y los bordes de su estructura parecían desvanecerse en el aire. Sobre la entrada, un letrero dorado brillaba tenuemente: tienda de luz, verdades escondidas a la venta. Einstein empujó la puerta con cautela, y un suave tintineo resonó como una nota suspendida en el vacío. El interior de la tienda era completamente diferente de lo que esperaba. No había estanterías comunes ni mostradores. En su lugar, flotaban en el aire vitrinas llenas de objetos de aspecto imposible. Esferas que contenían galaxias en miniatura, relojes que marcaban el tiempo hacia atrás y figuras geométricas que cambiaban de forma constantemente. La luz no tenía un origen aparente, simplemente existía, como si cada objeto emitiera su propia luminiscencia. Un anciano apareció detrás de lo que parecía un mostrador hecho de luz sólida. «Bienvenido, profesor Einstein», dijo con una voz calmada pero autoritaria. Einstein, sorprendido pero no intimidado, preguntó: «¿Cómo sabe mi nombre?». El anciano sonrió. «En esta tienda, el conocimiento fluye en todas direcciones, al igual que el tiempo. Aquí cada objeto contiene fragmentos de la verdad universal. Pero tenga cuidado, comprender demasiado rápido, puede ser peligroso». Einstein no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en una esfera flotante que parecía contener un pequeño universo en expansión. Con su característico impulso por desentrañar misterios, preguntó: «¿Puedo tocarla?». «Los fragmentos del universo». El anciano asintió con solemnidad. Al tomar la esfera entre sus manos, Einstein sintió un torrente de información fluir a través de su mente. No era un conocimiento convencional, sino una intuición visceral. Podía sentir cómo las dimensiones del espacio se curvaban alrededor de la masa, como el tiempo no era absoluto, sino maleable. Era como si todas las ecuaciones que había trabajado durante años se volvieran vivas y dinámicas dentro de él. «Esto es la relatividad», susurró, asombrado. El anciano asintió. «Esa esfera contiene un fragmento de la estructura del universo. Pero no es la única». Einstein miró a su alrededor y vio un objeto que llamó su atención. Un prisma que, al girar, proyectaba patrones caóticos de luz y sombra.
Cuando lo tocó, fue transportado mentalmente a un mundo donde las partículas subatómicas bailaban en una sinfonía de probabilidades. Comprendió que las leyes que regían el mundo macroscópico no eran suficientes para explicar este nivel de realidad. La mecánica cuántica, dijo con un tono mezcla de fascinación y desconcierto. Pero no todo era maravilla. Al acercarse a una figura que parecía un simple cubo negro, el anciano lo detuvo. No todo conocimiento está listo para ser revelado, advirtió. Ese cubo contiene la verdad de la entropía final, el destino de todo lo que existe. Si lo tocas, podrías perderte en su oscuridad. Einstein, aunque tentado, decidió obedecer. Se dirigió entonces a un reloj que marcaba el tiempo en varias direcciones simultáneamente. Al rozarlo, tuvo una visión fugaz de un universo donde el tiempo no era una línea, sino un inmenso océano donde cada instante coexistía con los demás. Comprendió que el concepto de pasado y futuro era una limitación humana. La experiencia era tan abrumadora como inspiradora, y Einstein comenzó a sentirse fatigado. ¿Por qué me permite ver estas cosas?, preguntó al anciano, su voz cargada de asombro y algo de miedo. Porque eres uno de los pocos capaces de entenderlas, respondió el anciano. Pero recuerda, los fragmentos no son el todo. Aunque intentes unificarlos, el universo siempre guardará secretos. Antes de que Einstein pudiera replicar, el anciano alzó una mano. Es hora de irte. Esta tienda no permanece abierta para siempre. Einstein salió del lugar con una sensación de pérdida y plenitud a la vez. Cuando miró hacia atrás, el callejón había desaparecido, dejando solo una calle común y corriente. A partir de ese día, sus teorías y escritos comenzaron a tomar un carácter aún más profundo, como si intentara plasmar en palabras lo que había experimentado en la tienda. Aunque nunca habló de esa tarde con nadie, Einstein llevaba consigo la certeza de que las verdades universales no se podían capturar por completo. Siempre habría más por descubrir, más por aprender, y quizás, en algún lugar, otro fragmento de luz esperando ser encontrado. 3. El hombre que vivió 1000 vidas en un tren. El viaje inesperado. Era un día nublado y gris cuando Albert Einstein abordó el tren expreso hacia Zúrich. Con el cabello revuelto, su rostro serio y sus ojos brillantes de curiosidad, se sentó en el asiento junto a la ventana, observando cómo el paisaje se deslizaba lentamente hacia atrás. El traqueteo constante de las ruedas sobre las vías le era familiar, casi reconfortante. Su mente, sin embargo, estaba lejos del tren y del paisaje suizo que se desvanecía a través del cristal. Estaba absorto en un dilema que lo atormentaba, cómo reconciliar la relatividad general con las nuevas teorías cuánticas que comenzaban a desafiarlo. Mientras se acomodaba, el maquinista dio una señal y el tren comenzó a moverse. El zumbido de las ruedas y el sonido del viento flotando por las rendijas llenaron el silencio del vagón. No sabía que este viaje, aparentemente cotidiano, lo llevaría a un lugar más allá de cualquier fórmula matemática o principio físico que había estudiado. A medida que el tren avanzaba por los campos y colinas de Suiza, algo peculiar ocurrió. El aire dentro del vagón parecía volverse más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Al principio, Einstein pensó que era una simple sensación de cansancio, pero pronto se dio cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. El tren, en su totalidad, parecía estar suspendido en el espacio. Las estaciones que pasaba no coincidían con la ruta. Los viajeros a su alrededor empezaron a cambiar de aspecto. Algunos jóvenes, otros mayores, y otros, de una época completamente diferente. Algo más allá de la razón estaba ocurriendo. Con una mezcla de fascinación y asombro, Einstein se levantó de su asiento y se dirigió al vagón comedor, buscando respuestas, o al menos, alguna forma de entender lo que estaba sucediendo. Allí,
Encontró a un hombre sentado, aparentemente ajeno al extraño fenómeno, leyendo un periódico. El hombre levantó la vista cuando Einstein se acercó y, sin inmutarse, dijo: «No te preocupes, profesor, el tren ha comenzado su viaje a través del tiempo». Einstein, sorprendido por las palabras del desconocido, preguntó: «¿Qué significa eso? Estamos viajando en el tiempo». El hombre asintió y, con una calma desconcertante, explicó: «Este tren no sigue la línea recta del tiempo como crees. Cada vagón es una ventana a diferentes momentos de la historia, diferentes posibilidades. Cada viaje es una vida que se despliega en 1000 direcciones. Esta es la naturaleza del tiempo, no lineal, no fijo. Todo es simultáneo, todo es relativo». Con una mezcla de incredulidad y fascinación, Einstein regresó a su asiento, tratando de procesar las palabras del hombre. Al mirar por la ventana, algo imposible ocurrió. El paisaje que antes era familiar cambió. Ya no veía las verdes colinas suizas, sino un vasto desierto. Las estaciones se convirtieron en fortalezas medievales, y los viajeros a su alrededor comenzaron a hablar un idioma antiguo. Sin darse cuenta, Einstein estaba viviendo diferentes momentos de la historia. En un parpadeo, estaba en la antigua Roma, observando a los gladiadores en la arena. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, se encontraba en el París del siglo XIX, rodeado de científicos y filósofos. El tren de las 1000 realidades. A medida que el tren avanzaba, Einstein experimentaba diferentes vidas, cada una conectada a una rama distinta del tiempo. Cada vagón se convertía en una puerta hacia una nueva realidad, una nueva posibilidad. En uno de los vagones, vio una versión de sí mismo joven, aún en su primera etapa como científico, preguntándose sobre el significado de la luz y el espacio. En otro, se encontraba con su futuro, un Einstein envejecido que, con una mirada melancólica, le decía que las respuestas que buscaba aún no estaban al alcance de la comprensión humana. En otro vagón, más oscuro y extraño, Einstein vio a una civilización avanzada que parecía haber dominado la manipulación del tiempo de una manera aún más profunda que los humanos. Habían creado máquinas capaces de leer el flujo del tiempo como si fuera un libro abierto. Pero había un costo. El conocimiento del tiempo absoluto había conducido a la desesperación. La gente se había vuelto incapaz de vivir el presente, atrapada en la predestinación de sus futuros. El tiempo, en su infinita flexibilidad, les había robado la libertad. Cada estación que pasaba representaba una realidad alternativa, y Einstein comenzó a comprender que el tiempo no era una línea simple de causa y efecto. Se trataba de un tejido intrincado de posibilidades, cada una conectada a la otra por una red infinita de eventos. Las decisiones, las acciones, las pequeñas variaciones en el flujo de los eventos formaban una serie infinita de caminos que se ramificaban en todas direcciones. El tiempo no solo se movía hacia adelante, se desbordaba, se doblaba, se cruzaba. Sin embargo, a pesar de las maravillas que estaba viviendo, Einstein comenzó a sentirse abrumado. Los viajes en el tren lo llevaban más allá de lo que su mente podía comprender. Comenzó a ver no solo las realidades alternativas, sino las ramificaciones de sus propias elecciones, de las decisiones que había tomado y las vidas que nunca viviría. La visión del universo se expandía de tal forma que el concepto de destino se desmoronaba. Cada decisión se multiplicaba en 1000 caminos posibles, y la conciencia de sus infinitas versiones le daba una sensación de vértigo. Finalmente, el tren se detuvo. No en una estación física, sino en un espacio entre los momentos. El vagón quedó suspendido en una especie de limbo. El extraño hombre apareció nuevamente, mirando a Einstein con una expresión sabia. Lo que has experimentado es solo una fracción de la realidad.
Has visto las ramificaciones de las decisiones, el flujo no lineal del tiempo, pero recuerda, el tiempo, como la luz, siempre sigue su propio camino. No está destinado a ser comprendido, sino vivido. Con esas palabras, Einstein despertó en su asiento, como si el tren nunca se hubiera movido. El paisaje fuera de la ventana seguía siendo el mismo. Los campos verdes suizos se extendían hasta el horizonte. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. La comprensión de que el tiempo era más que una simple medida de eventos, que era una red infinita de posibilidades, quedó grabada en su mente. Sabía que el viaje en el tren no había sido solo un sueño o una ilusión, sino una lección sobre la naturaleza del universo. Y aunque nunca volvió a ver aquel tren ni al extraño hombre, Einstein caminó por el resto de su vida con una nueva perspectiva sobre el tiempo, sabiendo que cada instante contenía no solo un futuro, sino 1000 futuros posibles. 4. La carta que detuvo el tiempo. El nacimiento de la carta. Era una tarde fría en 1945, cuando Albert Einstein se encontraba en su despacho, rodeado de papeles y ecuaciones que ya no le daban descanso. Había transcurrido un tiempo desde que su famoso trabajo sobre la teoría de la relatividad había revolucionado la física, pero ahora, más que nunca, su mente estaba atrapada por una nueva inquietud. La Segunda Guerra Mundial había dejado una huella profunda en su alma, y el desarrollo de la bomba atómica, un proyecto en el que había tenido un papel indirecto, lo atormentaba. Aunque no había sido el creador directo de la bomba, su carta al presidente Roosevelt había iniciado un camino que ahora parecía fuera de control. En su despacho en Princeton, las luces de la tarde comenzaban a desvanecerse y la oscuridad envolvía la habitación, haciendo que el aire pareciera más pesado. Einstein se sentó ante su escritorio, mirando la pluma con una sensación de desesperanza. El mundo estaba a punto de cambiar de una manera irreversible. Las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki habían marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. Aunque se sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades inimaginables, las implicaciones de este nuevo poder lo aterraban. En sus pensamientos había una preocupación que lo atormentaba. ¿Cómo podría la humanidad aprender a vivir con la amenaza de la energía nuclear? Fue entonces cuando la idea le llegó como un rayo. Si la humanidad no podía entender la magnitud de lo que había creado, tal vez debía enviar una advertencia desde el futuro. Un susurro de razón y prudencia que pudiera llegar a las generaciones venideras antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, no podía esperar a que esa advertencia fuera escrita en los confines de los libros de historia. No. Necesitaba una forma de asegurarse de que las futuras generaciones comprendieran el peso de lo que acababan de liberar al mundo. Con un suspiro, Einstein comenzó a escribir. La tinta fluía sobre el papel, pero sus palabras no eran de desesperación, sino de advertencia, de una profunda preocupación por el futuro de la humanidad. Sabía que sus teorías sobre la relatividad habían cambiado el curso de la ciencia, pero el poder atómico era un arma mucho más compleja, una fuerza cuya magnitud no podía predecir completamente. Y lo peor de todo era que esa energía no solo podía destruir, sino también transformarlo todo, la estructura misma de la vida, de las ciudades, del planeta. La carta debía ser una advertencia, pero también una súplica. La carta que Einstein escribió al futuro hablaba de todo lo que había aprendido a lo largo de los años sobre el poder de la ciencia, la responsabilidad humana y los peligros inherentes a la energía nuclear. La fechó, la firmó y luego, con un temblor en sus manos, la guardó en un sobresellado. Aunque parecía un acto aislado, algo dentro de él sentía que no solo estaba enviando palabras al futuro, sino también un mensaje profundo que trascendería el tiempo mismo. El poder de la carta. Cuando Einstein terminó de escribir la carta, se levantó del escritorio y observó el sobre que contenía sus pensamientos más sombríos. Por un momento, todo parecía haberse detenido en su mente.
Las palabras escritas no solo representaban una advertencia, sino una verdad universal. El conocimiento sin control podía traer consigo una devastación incalculable. Aquel sobresellado era más que papel y tinta, era un fragmento de su alma, un testimonio de su amor por la humanidad y el profundo arrepentimiento por lo que su propia contribución científica había desatado. De alguna manera, Einstein sabía que esta carta no podría ser entregada de inmediato. A pesar de su impulso de enviarla de forma rápida, sentía que debía ocultarla por un tiempo, hasta que el mundo estuviera listo para escucharla. Sin embargo, al instante en que la carta tocó sus manos, un extraño fenómeno ocurrió. Como si el mismo tiempo se hubiera detenido en el aire, Einstein observó cómo el mundo a su alrededor se volvía inmóvil. Las sombras que se deslizaban por las paredes, el sonido de la lluvia golpeando el cristal de la ventana, todo quedó suspendido en un silencio absoluto. La sensación era indescriptible. El tiempo no avanzaba, pero tampoco retrocedía. Estaba atrapado en un instante eterno, donde no había presente ni futuro. En ese espacio suspendido, Einstein entendió algo profundamente desconcertante. Él no había solo escrito una carta, sino que, de alguna manera, había detenido el tiempo mismo. En ese vacío, se dio cuenta de que, al intentar comunicarle al futuro los peligros de la energía nuclear, había tocado algo mucho más profundo que las leyes físicas. Había tocado la esencia del flujo temporal, una red que conectaba todos los momentos. La carta, una pieza de conocimiento atrapada en el momento presente, se había convertido en algo trascendente. Estaba más allá de las leyes de la física que él mismo había formulado, ya que en ese instante detenido, el futuro y el pasado coexistían como una sola unidad. La carta no solo era una advertencia a las generaciones futuras, sino un puente que conectaba los destinos de toda la humanidad. Durante lo que pareció ser una eternidad, Einstein observó el sobre en sus manos. Era como si la carta, de alguna manera, hubiera absorbido todo el peso del futuro y el pasado, un mensaje atrapado en el tiempo. Sin embargo, al abrir sus ojos por fin y dejar de sostenerla, todo volvió a la normalidad. El tiempo retomó su curso. El sonido de la lluvia, el movimiento de las sombras, el latido de su propio corazón, todo volvió a moverse. Einstein, con un suspiro profundo, colocó la carta en un cajón seguro de su escritorio, donde sabía que debía quedarse por un tiempo más. El mundo seguiría su camino, pero algo en él había cambiado. Aunque nadie podría comprender el poder de la carta que había escrito, Einstein sentía que, en el momento adecuado, el futuro encontraría las palabras que él había dejado atrás. Mientras tanto, el mundo continuaba su marcha hacia lo desconocido, y él sabía que, por un breve momento, había tocado el hilo del tiempo mismo. Años después, cuando los ecos de su voz se desvanecieran y la humanidad enfrentara las consecuencias de sus decisiones, la carta de Einstein seguiría siendo un faro de sabiduría, esperando ser descubierta por aquellos que comprendieran que el futuro nunca está escrito, y que el conocimiento siempre lleva consigo una responsabilidad. 5. La revolución del cabello en el país de las fórmulas. Un universo diferente. En un universo paralelo, donde las leyes de la física no son las mismas que conocemos, existe un país extraño y vibrante conocido como el país de las fórmulas. Aquí, las ecuaciones son la base de toda existencia. Las montañas son formaciones geométricas que desafían las nociones tradicionales de la geometría, las ciudades son estructuras que se ensamblan y desensamblan a voluntad, y los habitantes no son simples mortales, sino entidades matemáticas, cuyo ser está vinculado a complejas fórmulas algebraicas y ecuaciones diferenciales. Los edificios y las calles siguen patrones de secuencias numéricas que son vitales para la estabilidad de este mundo. El país está gobernado por la gran ecuación, una fórmula de origen desconocido que mantiene en equilibrio todo lo que existe. Pero incluso en este reino regido por las matemáticas, algo ha comenzado a cambiar.
En el centro de esta transformación se encuentra un hombre conocido como el científico del caos, Albert Einstein. Aunque en este universo su nombre es conocido por todos, hay una diferencia fundamental en su historia. En lugar de ser el físico teórico que conocemos en este mundo, Einstein no es solo un genio de las ecuaciones y la relatividad. En este universo, su característica más notable es su cabello. Un cabello desordenado, rebelde, que desafía las convenciones y es el centro de una revolución de proporciones impensables. En el país de las fórmulas, la energía siempre había sido una constante predecible. Utilizaban fórmulas complejas para canalizar la energía de sus recursos, de sus estrellas y de sus átomos. Sin embargo, había un problema: la energía se estaba agotando. Las ecuaciones que gobernaban la estructura de su mundo se estaban volviendo inestables, y el flujo de energía que mantenía el equilibrio del país estaba en riesgo de colapsar. La gran ecuación, el núcleo de la vida en este lugar, ya no funcionaba como antes. La necesidad de una fuente de energía renovable y sostenible se había vuelto más urgente que nunca. Fue en este contexto que Einstein, conocido por su peculiar cabello, hizo un descubrimiento revolucionario. Durante una noche de insomnio, mientras trabajaba en nuevas fórmulas para estabilizar la energía del país, comenzó a notar algo extraño. Su cabello, desordenado y fuera de control, parecía tener una especie de vibración que no podía explicar. Al principio, pensó que era solo una manifestación de su estrés, pero al examinarlo más de cerca, notó que los cabellos parecían estar alineados con una frecuencia misteriosa, una frecuencia que coincidía con las ondas energéticas que solían fluir a través de las fórmulas matemáticas del país. Intrigado, Einstein decidió realizar una serie de experimentos. Se sometió a una serie de pruebas matemáticas, introduciendo variaciones en sus ecuaciones mientras observaba su cabello. Para su asombro, descubrió que, cuando movía su cabello en ciertas direcciones, podía generar pequeñas explosiones de energía. No solo eso, sino que la energía generada por el movimiento de su cabello parecía ser infinita. Cuanto más desordenado y rebelde se volvía su cabello, más energía producía. Era como si su cabello fuera un generador de energía cuántica, una fuente inagotable capaz de alimentar el país entero. El despertar de la revolución. Con el tiempo, Einstein entendió la magnitud de su hallazgo. Su cabello no era solo una peculiaridad física, sino una fuente de energía pura. Había descubierto, sin saberlo, una nueva forma de energía que no dependía de las leyes tradicionales de la física del país. Lo que había antes sido considerado como un defecto o una característica excéntrica, ahora se convertía en la salvación del país de las fórmulas. Con esta revelación, Einstein decidió compartir su descubrimiento con los habitantes del país. Sabía que este nuevo tipo de energía podría ser la solución que tanto necesitaban para estabilizar sus ecuaciones y mantener el orden en su mundo. Al principio, nadie le creyó. El concepto de que un simple cabello podía generar energía infinita parecía una idea demasiado absurda, incluso para los habitantes de un mundo donde las matemáticas lo gobernaban todo. Sin embargo, Einstein, decidido a cambiar la realidad, empezó a mostrar sus experimentos en público. Frente a una multitud de científicos y matemáticos escépticos, comenzó a mover su cabello de manera controlada, provocando que surgieran chispas de energía pura, iluminando la sala en un resplandor cegador. Poco a poco, la noticia de su descubrimiento se difundió. Los científicos comenzaron a analizar el fenómeno y, tras varios intentos de replicarlo, confirmaron que la energía provenía de las ondas vibratorias emitidas por su cabello. A partir de ese momento, Einstein se convirtió en el líder de una revolución energética. Su cabello, que antes había sido solo una curiosidad, era ahora la pieza clave para resolver la crisis de energía que amenazaba a todo el país.
Pero la verdadera magnitud de la revolución no solo radicaba en la fuente de energía. A medida que los científicos de todo el país empezaron a experimentar con el cabello de Einstein, descubrieron algo aún más asombroso. La energía que generaba no solo podía alimentar máquinas y edificios, sino que también podía estabilizar las fórmulas matemáticas que mantenían unido al país. Las fórmulas, que antes eran rígidas y predecibles, empezaron a adaptarse a la vibración de su cabello. El caos matemático que había estado afectando a la estructura misma de su mundo comenzó a disiparse, y el país de las fórmulas se estabilizó como nunca antes. Con el tiempo, las ciudades del país empezaron a evolucionar. En lugar de depender de fórmulas complejas y recursos limitados, comenzaron a canalizar la energía generada por el cabello desordenado de Einstein. Los edificios se construyeron alrededor de esta nueva fuente de poder, con enormes generadores de energía alimentados por el caos y la vibración del cabello. Los habitantes del país, fascinados, comenzaron a imitar a Einstein, buscando maneras de incorporar su propio cabello a las ecuaciones de energía, pero ninguno de ellos alcanzó el nivel de Einstein. La revolución no solo fue energética, sino también cultural. El cabello desordenado de Einstein, que antes había sido un símbolo de su genialidad y su diferencia, se convirtió en un símbolo de libertad, creatividad y de un futuro sin límites. El país ya no estaba restringido por las antiguas fórmulas y leyes. Ahora podían explorar nuevos caminos, impulsados por la energía infinita que emanaba del cabello de su líder. La revolución del cabello cambió el curso del país de las fórmulas para siempre, y Einstein, el hombre que una vez fue visto como excéntrico y desordenado, se convirtió en un héroe. No solo salvó a su mundo, sino que mostró a todos que, a veces, las respuestas más grandes vienen de lo más inesperado. En este caso, de un cabello rebelde y una mente dispuesta a ver el universo de una forma completamente nueva. 6. El reloj que latía al ritmo del cosmos. Un regalo extraño. Era una mañana gris en 1915 cuando Albert Einstein, inmerso en el caos de sus investigaciones, recibió una carta sin remitente. Al abrirla, encontró dentro un objeto pequeño y peculiar, un reloj de bolsillo antiguo, de oro pulido, con una esfera que parecía reflejar el universo mismo. La carta no contenía palabras, solo una simple instrucción: escucha el latido del cosmos. Intrigado, pero desconcertado, Einstein comenzó a estudiar el reloj con una atención que no había dedicado a ningún objeto antes. Era un reloj común en muchos aspectos, pero había algo profundamente extraño en él. El sonido de su tic-tac parecía ir más allá de las marcas de los segundos y minutos, parecía sincronizarse con algo más grande, algo que resonaba profundamente en su interior. A medida que pasaban los días, Einstein comenzó a percibir una sensación inquietante cada vez que se acercaba al reloj. Cada vez que sus ojos se posaban en la esfera, sentía como si el tiempo y el espacio comenzaran a curvarse a su alrededor. La constante e inquebrantable regularidad del tic-tac parecía estar alineada con algo más, algo cósmico. El sonido resonaba dentro de su pecho, como un latido que conectaba su ser con el vasto universo. La sensación era extraña, casi mágica, pero la mente lógica de Einstein no podía evitar pensar que debía haber una explicación racional para lo que estaba experimentando. Estaba acostumbrado a encontrar conexiones entre fenómenos aparentemente desconectados, pero este reloj desbordaba los límites de su comprensión. En su despacho en la Universidad de Zúrich, rodeado de ecuaciones y teorías en desarrollo, comenzó a preguntarse si este misterioso objeto era, de alguna manera, un mensaje. ¿Qué quería decirle? ¿Por qué el latido de ese reloj resonaba tan profundamente en su alma? Decidió, entonces, observar el reloj con más atención, intentando encontrar patrones en su funcionamiento, buscando señales ocultas en el transcurrir del tiempo que marcaba. Y fue entonces cuando comenzó a notar algo aún más extraño. Los pulsos del reloj parecían coincidir con los ritmos de la naturaleza misma. Cuando se encontraba cerca de una ventana, mirando al cielo,
El tic-tac del reloj parecía ajustarse al pulso de los planetas. Cuando observaba el movimiento de los árboles en el viento, el reloj parecía resonar con la vibración de las hojas. Era como si el tiempo que marcaba no fuera un tiempo ordinario, sino un tiempo cósmico, uno que resonaba con el universo. El camino hacia la relatividad. A medida que pasaban las semanas, Einstein se encontraba más y más obsesionado con el reloj. Su mente comenzó a viajar por caminos insospechados, formulando teorías, buscando patrones en las estrellas y en la luz. Se sumergió de lleno en la pregunta que había perseguido toda su vida, ¿qué era el espacio-tiempo? ¿Cómo podría el tiempo estar tan entrelazado con el universo de una forma tan profunda que incluso el movimiento de un reloj podría reflejarlo? La relatividad, la idea que parecía tan ajena hasta ese momento, comenzó a adquirir una nueva forma en su mente. Un día, mientras se encontraba de pie en la cima de una colina cerca de Zúrich, mirando las estrellas titilantes en el cielo nocturno, el tic-tac del reloj pareció coincidir con un fenómeno que había estado observando. El movimiento de las estrellas, la curvatura de la luz que pasaba cerca del Sol, y la manera en que todo parecía estar conectado a través de un tejido invisible. Fue en ese momento, bajo el manto del cielo estrellado, que Einstein comprendió lo que el reloj estaba mostrándole. El tic-tac no era solo un sonido, era la representación del latido del cosmos, de una sinfonía universal que guiaba el flujo de la luz, el movimiento de los planetas y las fuerzas invisibles que gobernaban el universo. El reloj había sido un regalo, no solo para su mente, sino también para su alma. De alguna manera inexplicable, ese objeto aparentemente común había dado forma a una comprensión profunda, un entendimiento casi intuitivo de cómo el tiempo y el espacio se curvaban y se influenciaban mutuamente. Einstein comprendió que el tiempo no era una constante absoluta, como se había creído durante siglos. El tiempo podía doblarse, estirarse y curvarse dependiendo de la gravedad, de la velocidad y de la interacción entre la materia y la energía. Este descubrimiento fue la chispa que encendió el fuego de su teoría de la relatividad general. Los días que siguieron a esa revelación fueron frenéticos para Einstein. En su laboratorio, llenó páginas y más páginas con ecuaciones, buscando la forma en que la gravedad afectaba el flujo del tiempo. Sin embargo, el reloj seguía siendo la clave. Cada vez que se sentaba a trabajar, el reloj le recordaba que estaba en el camino correcto. El latido de ese pequeño objeto era un recordatorio de que el tiempo y el espacio no eran entidades separadas, sino dos aspectos de una misma tela cósmica, un tapiz tejido con las fuerzas que mantenían el universo unido. El reloj, que había llegado sin previo aviso, le mostró a Einstein una verdad que cambiaría para siempre el curso de la física. El tiempo, en lugar de ser una dimensión constante y separada, era flexible y maleable, capaz de ser distorsionado por la gravedad y la velocidad. Los mundos que Einstein había soñado solo en sus más oscuros pensamientos se volvieron una realidad palpable, y el reloj fue su guía, marcando el ritmo del cosmos mientras él desentrañaba los secretos más profundos del universo. Con el tiempo, Einstein terminó de formular sus ecuaciones. Las que originalmente parecían simples ideas filosóficas comenzaron a ser entendidas como la explicación fundamental de la naturaleza del universo. Y aunque el reloj nunca le fue explicado, y nunca entendió de dónde vino ni quién lo había enviado, Einstein sabía que aquel pequeño objeto había sido el catalizador de su más grande descubrimiento, la teoría de la relatividad. En los años que siguieron, su descubrimiento transformó la física y el entendimiento humano del cosmos, pero para Einstein, el reloj siempre fue un símbolo de algo mucho más profundo. No solo de su propia intuición científica, sino de la conexión que existía entre la mente humana y el universo. De alguna manera, el reloj que latía al ritmo del cosmos había unido sus pensamientos con las fuerzas más grandes que regían el universo, guiándolo hacia una de las teorías más fundamentales de la física moderna. Y así, el reloj de bolsillo,
un enigma que nunca dejó de resonar en su vida, siguió siendo un recordatorio constante de que el universo, en su vastedad infinita, tiene una armonía que solo unos pocos, como Einstein, lograron escuchar. 7. El sueño del equilibrista cuántico. El límite entre dos mundos. Era una noche oscura, la luna apenas visible entre las nubes dispersas que cubrían el cielo. Albert Einstein se encontraba en un escenario extraño, suspendido en el aire, rodeado por un vasto vacío cósmico. A su alrededor, las estrellas se aglutinaban en puntos de luz, como si fueran espejos distorsionados de una realidad que no terminaba de comprender. A lo lejos, veía una cuerda delgada, suspendida en medio de la nada, que parecía un hilo de plata que conectaba dos mundos, uno ordenado, el otro caótico. Einstein, vestido con su habitual traje de los años 20, no parecía sorprendido por la situación. En su mente, todo esto tenía una extraña coherencia. Sabía que estaba en un sueño, pero también sabía que ese sueño era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. La cuerda floja se extendía frente a él, pero no era solo una cuerda. Era una metáfora, un puente suspendido entre dos dimensiones del pensamiento, dos formas de ver el universo, la realidad determinista de las leyes de Newton y la turbulenta, impredecible naturaleza de la mecánica cuántica. Con un suspiro profundo, Einstein comenzó a caminar por la cuerda, cada paso cuidadosamente medido, pero al mismo tiempo sintiendo el vértigo de lo desconocido. A medida que avanzaba, podía sentir la tensión entre los dos mundos. Por un lado, todo parecía estar regido por reglas, por fórmulas que podían predecirse y dominarse. Los objetos en el lado determinista eran sólidos, sus trayectorias claras y sus comportamientos predecibles. Pero en el otro lado, el lado cuántico, el vacío era turbulento y oscuro. Las partículas parecían bailar erráticamente, apareciendo y desapareciendo, saltando de un estado a otro sin razón aparente. Las reglas que regían ese mundo no solo eran complejas, sino que se escapaban de cualquier lógica conocida. Era un lugar de caos y misterio, donde todo era posible, pero nada era seguro. A medida que caminaba por la cuerda, la imagen de un escenario dividido entre lo ordenado y lo caótico se hacía más clara en su mente. Su misión, aunque no la comprendía completamente, era encontrar la manera de cruzar ese abismo entre ambos mundos. Sabía que, de alguna forma, debía unir esas dos realidades, encontrar el equilibrio entre lo predecible y lo impredecible, entre la certeza de la física clásica y la incertidumbre de la mecánica cuántica. Era como si estuviera caminando sobre una línea fina entre dos universos que, aunque diferentes, estaban intrínsecamente conectados, pero aún no lo sabía. La revelación en la cuerda floja. Con cada paso que daba, la cuerda parecía volverse más delgada, más inestable. Podía sentirla balancearse bajo sus pies, como si el propio espacio-tiempo estuviera siendo alterado por su presencia. Por momentos, la cuerda se estiraba hacia el lado de lo determinista, como si fuera una estructura sólida, firme, inquebrantable. Pero luego, al otro lado, se doblaba, se torcía y comenzaba a desvanecerse en una niebla de probabilidades y certezas nunca alcanzadas. En ese momento, Einstein sintió una extraña presión, como si estuviera siendo observado por algo más allá de la razón humana, una fuerza que trascendía cualquier intento de explicación lógica. A su izquierda, el mundo de la física clásica parecía seguro y constante. Las órbitas de los planetas se movían como relojes perfectamente sincronizados, las leyes de la gravedad funcionando con precisión y sin fallos. Las partículas, aunque invisibles, se movían siguiendo trayectorias exactas. Pero a su derecha, el mundo cuántico era un lugar donde las reglas se disolvían. Las partículas parecían no estar en ningún lugar concreto, sino que se deslizaban entre múltiples posibilidades, saltando entre estados de existencia y desaparición.
Las ondas de probabilidades se entrelazaban y deslizaban como serpientes en el aire, desafiando cualquier intento de comprensión lógica. A medida que avanzaba, Einstein comenzó a sentir una conexión más profunda con este lugar extraño. El equilibrio entre los dos mundos parecía irse desmoronando, haciendo que sus pensamientos se disiparan como partículas en el vacío cuántico. En la cuerda floja, estaba atrapado entre la certeza y la incertidumbre, entre el orden y el caos. El peso de la responsabilidad de comprender todo esto era insoportable, pero una chispa de comprensión comenzó a surgir en su mente. En ese preciso momento, comprendió lo que le había sido revelado. No se trataba de elegir entre uno u otro, no se trataba de negar lo caótico ni de imponer un orden absoluto. El universo, pensó, no funcionaba de esa manera. La mecánica cuántica no era un caos sin sentido, sino un nuevo tipo de orden, uno que no podía percibirse desde una visión determinista tradicional. En el fondo, ambas realidades coexistían, entrelazadas, y Einstein entendió que su tarea no era rechazar ninguna de ellas, sino descubrir cómo ambas podían existir juntas en armonía. El latido del universo, el impulso que había estado buscando durante tanto tiempo, no estaba en la predicción precisa de las trayectorias o en la indefinición completa del caos cuántico. El secreto estaba en el equilibrio, en la intersección entre ambos mundos. Cuando el equilibrio cuántico y determinista se unieran, cuando el orden y el caos se fundieran, el universo revelaría sus más profundos secretos. Einstein comprendió que su labor, la tarea de la física, era lograr la síntesis de ambas realidades, uniendo el marco rígido de las leyes clásicas con la danza impredecible de la mecánica cuántica. En ese instante, mientras su pie seguía avanzando con confianza sobre la cuerda floja, el sueño comenzó a desvanecerse. La cuerda se alargó y desapareció, el cielo y las estrellas se desmoronaron en una brillante explosión de luz y color. El universo entero pareció disolverse en una infinidad de posibilidades, como un lienzo de probabilidades infinitas. Einstein se dio cuenta de que había tocado algo más grande que la física misma, algo más allá de las matemáticas y las leyes que lo gobernaban. Había tocado el corazón mismo del universo, un equilibrio sutil, un tejido donde todo coexistía sin necesidad de entenderlo completamente, donde el orden y el caos, la certeza y la incertidumbre se fundían en una danza eterna. Al despertar, Einstein se sintió extraño, como si las fronteras entre sus sueños y la realidad se hubieran desvanecido. Su mente, llena de nuevas ideas y visiones, sabía que el futuro de la física no estaba en separar los mundos de lo cuántico y lo determinista, sino en abrazarlos y ver cómo se complementaban. La teoría de la relatividad y la mecánica cuántica no eran opuestas, eran las dos caras de la misma moneda. Así, el sueño del equilibrista cuántico dejó una huella imborrable en su mente, guiando sus pensamientos hacia una nueva comprensión del universo. 8. El espejo que reflejaba la velocidad de la luz. Un encuentro inesperado. Era una tarde tranquila de otoño en 1923 cuando Albert Einstein se encontraba en su pequeño estudio en la Universidad de Praga, rodeado de papeles y libros. Durante meses, había estado obsesionado con una de las preguntas más desconcertantes que jamás se había hecho. ¿Qué sucede cuando observamos la luz moverse a la velocidad de la luz? Sabía que la teoría de la relatividad especial había desafiado muchas de las ideas preconcebidas sobre el tiempo, el espacio y la velocidad, pero aún no había resuelto completamente los misterios de la luz en movimiento. Era una cuestión que lo inquietaba profundamente, pero las respuestas siempre parecían eludirlo, deslizándose fuera de su alcance como sombras en la penumbra. Una tarde, mientras pasaba por un pequeño mercado en las afueras de la ciudad, algo captó su atención. Entre los vendedores que ofrecían desde frutas hasta antigüedades, había una tienda que nunca había notado antes. Su cartel, desgastado por el tiempo, decía: artículos raros para mentes curiosas. Intrigado por el nombre, Einstein decidió entrar,
buscando un respiro de sus pensamientos atormentados por la luz. Al cruzar la puerta, fue recibido por un ambiente extraño y fascinante. Las estanterías estaban llenas de objetos inusuales: relojes antiguos, brújulas doradas, extrañas figuras de cristal y un sinfín de artículos que no podían ser fácilmente clasificados. Sin embargo, algo le llamó especialmente la atención: un espejo pequeño, enmarcado en oro envejecido, que parecía brillar con una luz suave y etérea, a pesar de la oscuridad que reinaba en la tienda. El vendedor, un hombre de aspecto envejecido pero con una mirada astuta, le sonrió al verlo admirar el espejo. «Este espejo», dijo, «no es un espejo común. Refleja algo que pocos han logrado ver». Einstein, curioso pero escéptico, le preguntó qué quería decir con eso. El hombre asintió con una sonrisa enigmática y añadió: «Este espejo refleja la velocidad de la luz, pero no como la ves en el mundo físico. Este espejo muestra lo que sucede cuando la luz misma se detiene y se observa desde un punto de vista diferente, un punto de vista más allá de tu comprensión habitual del tiempo y el espacio». Intrigado, Einstein compró el espejo sin dudarlo, llevando consigo más preguntas que respuestas. Cuando llegó a su estudio, colocó el espejo sobre su escritorio, aún escéptico, pero con una chispa de esperanza que comenzaba a crecer. La visión del espejo, que hasta entonces solo había sido una curiosidad, se convirtió en el centro de su atención. La revelación. La primera vez que se miró en el espejo, Einstein no vio nada fuera de lo común. El reflejo de su rostro apareció claro, nítido, como cualquier otro espejo. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsó a concentrarse más profundamente en el objeto. Sintió una extraña vibración en el aire, como si el espejo no solo lo estuviera reflejando a él, sino que también lo estuviera absorbiendo. Decidió intentar algo. Tomó una hoja de papel y dibujó un pequeño punto, el cual representaba una partícula de luz en movimiento, y la colocó frente al espejo. Al principio, no ocurrió nada. El punto de luz permaneció estático en el papel. Pero al mirar más de cerca, comenzó a notar un leve resplandor emanando del borde del espejo. La luz del papel parecía moverse hacia el espejo, pero de una manera peculiar. Con cada segundo que pasaba, la imagen del punto de luz parecía cambiar. Se expandió y contrajo, distorsionándose y volviendo a su forma original. Era como si el espejo estuviera alterando la percepción de la luz, absorbiéndola y reflejándola de una manera que desafiaba todo lo que Einstein había entendido hasta ese momento. La luz ya no era solo una onda o una partícula. En este espejo, la luz parecía ser un flujo de información que cruzaba dimensiones, cambiando y adaptándose a los límites de la percepción humana. Al principio, Einstein intentó racionalizar lo que veía. Su mente científica lo llevó a considerar todo tipo de explicaciones posibles. ¿Estaba viendo una distorsión óptica? ¿Era alguna ilusión provocada por el vidrio del espejo? Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, las respuestas se hicieron más claras. La luz no era simplemente un fenómeno que se movía a través del espacio, era algo mucho más profundo. Era un campo de posibilidades que cambiaba según el punto de vista del observador. En ese momento, Einstein comprendió que la velocidad de la luz no solo era una constante, como se había supuesto en su teoría de la relatividad, sino que también estaba sujeta a la forma en que se percibía desde distintos marcos de referencia. Decidió experimentar más. Colocó el espejo frente a un reloj de péndulo, observando cómo el reflejo de las oscilaciones del reloj se alteraba. A medida que la luz tocaba el espejo, el tiempo pareció ralentizarse. Las oscilaciones del péndulo se volvían cada vez más lentas, hasta que casi se detuvieron por completo. La luz, al igual que el tiempo, se deformaba al entrar en contacto con el espejo. En ese instante,
Einstein comprendió que lo que había descubierto no era solo una propiedad de la luz. Era una propiedad de todo el universo, la relación entre el espacio, el tiempo y la velocidad. La luz, en su esencia más pura, no solo iluminaba el espacio, sino que también lo definía. El espejo, con su poder mágico, no solo le estaba mostrando un reflejo, sino una verdad más profunda. La luz no solo viajaba, sino que también era la medida del tiempo y del espacio. Este espejo, que había llegado a sus manos por casualidad, se convirtió en la clave para responder a una de las preguntas más fundamentales que Einstein había tenido en su vida. La luz no era solo una constante universal, como pensaba, sino una puerta de entrada a comprender cómo el tiempo y el espacio se entrelazan de manera intrínseca. La velocidad de la luz no solo era un límite físico, sino un punto de inflexión en el tejido del universo, un lugar donde las reglas de la relatividad y la mecánica cuántica podían converger. En los días que siguieron, Einstein continuó sus experimentos con el espejo, haciendo anotaciones y perfeccionando sus teorías. El espejo, con su capacidad para reflejar la velocidad de la luz, le permitió visualizar el flujo del tiempo y el espacio de manera que nunca antes había imaginado. Al final, lo que parecía un simple objeto de una tienda misteriosa se convirtió en un símbolo de la mente inquisitiva de Einstein y de su capacidad para conectar las piezas del universo de una manera que nadie más había logrado. Al mirar por última vez en el espejo antes de guardarlo, Einstein vio no solo su reflejo, sino el reflejo de todo el universo, un vasto, complejo entramado de luz, tiempo y espacio, donde la velocidad de la luz no era solo una constante, sino el latido del cosmos. Y así, en ese espejo que reflejaba la velocidad de la luz, Einstein halló la clave para una nueva comprensión del universo. 9. Los fantasmas de las ecuaciones incompletas. La visita inesperada. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara de aceite que parpadeaba con cada brisa que entraba por la ventana. El aire en el pequeño estudio de Albert Einstein estaba pesado, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de los años de pensamiento y trabajo que habían dado forma a su genialidad. El reloj en la mesa marcaba la medianoche, pero el profesor alemán no sentía el paso del tiempo de la misma manera que antes. Su mente, aún ávida de respuestas, ya no era la misma. Las ecuaciones del universo seguían deslizándose por sus dedos como arena, imprecisas e incompletas, a pesar de las décadas que había dedicado a desentrañar sus secretos. La teoría del todo, esa gran obra que habría de unificar la relatividad con la mecánica cuántica, parecía siempre eludirlo, escondiéndose detrás de una niebla que se volvía más espesa a medida que sus días se acortaban. Einstein sabía que su vida estaba llegando a su fin, pero su mente seguía trabajando, incansable, sin descanso. Fue una noche como cualquier otra cuando sucedió lo inesperado. Un susurro, casi imperceptible, le llegó desde la oscuridad de la habitación. No era un sonido físico, no era el crujir de las vigas de la casa ni el viento colándose por la ventana. Era una vibración en el aire, algo que tocaba directamente su ser, como si su conciencia misma fuera alcanzada por una frecuencia desconocida. Albert levantó la vista de sus papeles. Por un instante, pensó que la fatiga le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, lo vio, una sombra, una figura que se materializaba lentamente en la esquina de la habitación, envuelta en un brillo tenue, como si estuviera formada de luz condensada. La figura no tenía forma humana, pero una presencia invisible parecía emerger de ella. Los ojos de Einstein brillaron con la curiosidad que lo había caracterizado toda su vida. La figura, a su vez, comenzó a hablar, una voz que no provenía de la figura misma, sino de algún lugar profundo en el espacio que conectaba todo. Albert, dijo la voz, hemos estado esperándote. El físico, por supuesto, estaba intrigado, pero también consciente de lo que aquello significaba. Había oído hablar de los grandes espíritus del pensamiento, aquellos que, según las leyendas, visitaban a los sabios cuando sus días llegaban a su fin. Sin embargo,
Nunca había creído en tales historias. ¿Sería esto una manifestación de su agotamiento mental, una alucinación? No. La presencia era real, y en sus ojos brillaba la chispa de algo mucho más grande que su propia comprensión. Somos los fantasmas de las ecuaciones incompletas, continuó la voz. Te hemos guiado durante toda tu vida, pero ahora es el momento de completar el último paso. El viaje hacia la unificación. La figura se desvaneció por un momento, y en su lugar comenzaron a aparecer otras, muchas otras. Un sinnúmero de siluetas comenzaron a materializarse en la habitación, todas emanando un resplandor suave y cálido. Cada una de estas figuras representaba algo fundamental en el campo del conocimiento matemático y físico, algo que Einstein había tocado durante su vida, pero que nunca había logrado comprender completamente. Uno de los fantasmas se acercó. Era una figura delgada, con rostro indistinguible, pero sus ojos resplandecían con la luz de la razón. En sus manos sostenía una fórmula matemática, una ecuación que nunca había llegado a ser parte de la teoría de la relatividad. Einstein observó la ecuación y de inmediato reconoció los símbolos que se le presentaban, una mezcla compleja de variables, términos que se cruzaban, se conectaban y se ramificaban. Era un campo que él mismo había investigado, la búsqueda de la unificación de las fuerzas de la naturaleza, pero algo no encajaba. Había algo faltante, un pequeño término que escapaba a su mente. ¿Por qué no pude completarlo?, murmuró Einstein. Porque la respuesta está más allá de lo que has conocido, dijo la figura. Lo que has tocado es solo la superficie. A medida que expandes tu comprensión, te das cuenta de que la verdad no está en una sola ecuación, sino en la interacción infinita de todas ellas. De repente, la ecuación comenzó a fluir hacia el aire, como si las cifras y los símbolos fueran partículas suspendidas en el espacio. Se unieron en una estructura compleja que parecía formar un solo lienzo, una obra maestra que abarcaba la totalidad del universo. Los fantasmas de las ecuaciones incompletas rodeaban a Einstein, guiándolo mientras las ecuaciones se volvían cada vez más intrincadas, más completas. Pero, al mismo tiempo, cada una de esas ecuaciones se desmoronaba y mutaba en algo nuevo. No eran respuestas definitivas, sino procesos que se transformaban en una danza interminable de conocimiento. Las figuras comenzaron a desvanecerse mientras Einstein caminaba entre ellas, observando el flujo de fórmulas. Algunas de ellas eran teorías que él había trabajado, otras eran conceptos que solo existían en la frontera de la física moderna. Pero lo que le impactó más fue la revelación final, la que rompió las barreras entre la relatividad y la mecánica cuántica. En su mente, las dos teorías ya no parecían opuestas, sino dos aspectos de la misma realidad, dos caras de un todo que aún no entendía. El todo, dijo una de las figuras, es un campo unificado, un tejido que se extiende a través del espacio y el tiempo. Tú lo has intuido, Albert, pero nunca has podido verlo en su totalidad. Porque la verdad no está en los fragmentos aislados, sino en el entrelazamiento de todos ellos. A medida que la última de las figuras desaparecía, Einstein comprendió lo que los fantasmas le estaban revelando. La teoría del todo no era simplemente una fórmula que uniera todas las fuerzas, sino una comprensión holística de cómo las ecuaciones se interrelacionan, cómo la gravedad, la luz, el tiempo y las partículas subatómicas eran parte de una misma red cósmica. Todo era uno, un continuo que trascendía cualquier limitación humana de percepción. Las ecuaciones incompletas no eran fallos, sino los primeros peldaños hacia una comprensión más profunda. Cuando los fantasmas se desvanecieron por completo, la habitación volvió a la calma. El reloj marcaba la hora en silencio. Albert Einstein, de pie ante su escritorio, sintió una paz que nunca había experimentado. Sabía que ya no necesitaba buscar la respuesta, porque, en ese momento, la había encontrado.
El universo ya no era un rompecabezas de piezas desconectadas, sino una totalidad que, aunque más allá de su entendimiento completo, podía intuirse en cada una de sus ecuaciones. Y aunque su vida estaba llegando a su fin, Einstein ya no temía a lo incompleto. Había tocado la esencia misma de la realidad. Al cerrar los ojos, una última sonrisa se dibujó en su rostro, mientras el universo continuaba su danza infinita, más allá de las ecuaciones que había dejado atrás. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado y te gustan este tipo de historias sobre personajes históricos, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y si quieres seguir viendo nuestro contenido, pincha en el vídeo que aparece en pantalla, que es todavía mejor. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, amigo, un pasado oculto, 1000 historias por descubrir.